¡Hey! ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a una edición más de Palabras de Aliento aquí en YouTube. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse, gracias por ser gente excelente. Gracias por ser canal de bendición y gracias por usted decidir escoger noticias positivas, buena información que le permita a usted recuperar el aliento y las ganas de salir adelante. Para mí es un privilegio compartir esta palabra de aliento. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito a que lo haga y puede darle like a estos videos y suscribirse. Y si quiere, también activar la campanita para que cuando publiquemos YouTube le avise cuando nosotros estamos teniendo un nuevo video. En el episodio de hoy, como dice el subtítulo, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Cuál es esa peor maña? ¿Cuál es el peor defecto de nosotros? La mala maña de pensar lo malo. De eso vamos a hablar. ¿Cuál es el peor defecto de la mayoría? La mala maña de pensar lo malo. A mí me decían cuando pequeño, piensa mal y acertarás. Sí, pareciera que es un consejo de seguridad. Pareciera que hemos creado un escudo de seguridad cuando desconfiamos. Tengo que reconocerlo, la mayoría de nosotros llega a la edad adulta con mucha desconfianza. ¿Y por qué con desconfianza? Porque pareciera que es un mecanismo de defensa para que no se metan contigo, desconfiar. Para no perder dinero, desconfía. Es difícil creer buenas noticias, es difícil levantarse y decir, wow, conocí a una persona espectacular y siento que mi vida va a cambiar. No, al principio conociste a una persona espectacular y lo que sientes es que es demasiado bonito para ser verdad. Cuando probablemente en ese momento la vida te esté sonriendo y tú estás esperando lo malo. La mala maña de pensar lo malo. ¿Cuáles son los miedos más comunes? El miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de la autonomía, el miedo a la soledad, el miedo a la mutilación. Esos son los 4 miedos más comunes. Creo que el quinto era el miedo a hablar en público. Pero no lo toqué porque lo he tocado en otros programas. Pero esos son los miedos más comunes y generalmente están basados en creencias de cosas que pueden pasar, pero que todavía no han pasado. Y seguimos con la mala maña de pensar lo malo. Ahora, todo esto está de alguna manera envuelto en un miedo muy interesante que es el miedo de la pérdida, el miedo a la lesión del ego, el daño y el perjuicio que le puede hacer cualquier cosa que nos paga o que nos pase a nuestro ego. Ese miedo es uno de los más grandes, según los expertos. El miedo al que dirán, ese miedo que va en detrimento del ego, el miedo al rechazo, el miedo a que te digan que no, el miedo ese miedo intuitivo cuando eras jovencito, adolescente y salías a bailar y tratabas de invitar a alguien a bailar y tenías el miedo de que te dijeran no, gracias. Ese miedo a ser rechazado, ese miedo a que tu propuesta no sea la que escojan, ese miedo a que no te elijan en el equipo. Es un miedo que sigue acompañándonos y hacemos las cosas de acuerdo a esos miedos. Definimos nuestra vida por los miedos, por la mala maña de pensar mal. ¿Y qué tal si cambiamos eso y empezamos a pensar bien? ¿Qué tal si empezamos a sentir que la vida nos puede sonreír? ¿Qué tal si usted hace un experimento y en lugar de estar pensando lo malo empieza a esperar lo bueno? ¿Qué tal? Sería un experimento interesante, ¿sí? Hay un autor llamado Pichon Rivière
que describe el miedo, los miedos en dos. Él los resume en dos: el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Él dice que todos los miedos se resumen en dos miedos: el miedo a la pérdida de lo conocido, a la pérdida del status quo, a la pérdida de lo que ya conozco, de lo que ya sé, de lo que me es familiar. Y el miedo al ataque se resume en lo que viene, el miedo a lo que viene, el miedo a la incertidumbre, el miedo a qué podrá pasar, qué pasará si hacemos esto, qué pasará si tomamos esta decisión. Esos son los dos miedos resumidos. Uno de los dos, o Robert Kiyosaki o Donald Trump, decían en uno de esos libros que a la gente de éxito le gustaba el riesgo, le gustaba la incertidumbre. En la incertidumbre es donde está la mayor cantidad de oportunidades para el ser humano. Contrario a lo que todo el mundo está pensando de que la seguridad, la seguridad, la seguridad y la seguridad. ¿Ok? Así que pues, ojo con eso. Y es importante en este programa de la mala maña de pensar lo malo, es entender que el miedo y el temor no es lo mismo. No. El miedo es una reacción al presente. Sí, algo que está pasando, que da miedo, una situación real. El temor es una reacción a algo que te estás imaginando. ¿Sí? Así que en la mayoría de los casos podemos deducir que el temor proviene de nuestra imaginación y generalmente esa imaginación no es la más constructiva, no es la más positiva. Así que viva sin temor. En conclusión, ¿qué le podemos decir? Eso, viva sin temor. Viva sin temor. Si a usted le pasa algo, usted piense lo mejor. Esa es la segunda recomendación. Piense bien. Piense bien. Si usted se enferma, piense que se va a sanar. Si su empresa está tambaleando, piense que se van a recuperar. Si no ha vendido mucho, piense que va a venir una mejor racha. Si no le ha ido muy bien en el amor, piense que ya va a llegar esa persona ideal. Piense bien, piense lo mejor. Ese exceso de cortisol nos hace daño, nos enferma, nos intoxica, nos inflama. Tenga cuidado. Gracias por sintonizarnos y gracias por estar allí en Palabras de Aliento. Gracias por permitirnos compartir este mensaje aquí en YouTube. Dele like al video si le gustó, suscríbase si quiere y dele a la campanita para que YouTube le avise cuando tengamos un nuevo video para ustedes. Cuídense mucho, será hasta una próxima oportunidad y recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo.